Clasificación de los ángulos. Para clasificar ángulos utilizamos la escuadra. La escuadra. Partes de la escuadra. El lado más largo de la escuadra se le da el nombre de hipotenusa. Y a los otros dos lados los llamamos cateto y cateto. Y este ángulo que aparece en la parte inferior de esta escuadra es el ángulo recto. Aquí tenemos entonces las partes de la escuadra. Veamos cuál es la definición de ángulo. Un ángulo es el conjunto de puntos que están sobre dos rayos que se cortan en un punto llamado vértice. Aquí tenemos el ángulo, que son todos estos puntos que estoy señalando. Tenemos el vértice, que es donde se corta este rayo con este otro rayo. Abertura. Y hablamos del lado inicial o lado terminal. Clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en ángulo agudo. Es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Aquí tenemos el lado inicial, que es de 9 cuadritos. Y tomamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y trazamos el lado terminal. Voy a clasificar este ángulo. Utilizo la escuadra. Al colocar la escuadra, que el ángulo recto quede perfectamente en el vértice y observo que el lado terminal está metido dentro de la escuadra. Cuando ocurre eso, decimos que es un ángulo agudo. Ángulo recto. Es aquel ángulo que mide 90 grados. Aquí tenemos el ángulo recto y el vértice. El lado y la abertura. Vamos a utilizar este símbolo para indicar que es un ángulo recto y mide 90 grados. Coloco la escuadra y los dos catetos de la escuadra deben coincidir con el ángulo recto. Por lo tanto, es un ángulo recto. Veamos el ángulo obtuso. Es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Aquí tenemos el ángulo y tenemos la abertura. Coloco la escuadra, el cateto que quede con el lado inicial y observo que el otro lado del ángulo está por fuera de la escuadra. Si ocurre eso, decimos que es un ángulo obtuso. Ángulo llano. Es aquel ángulo que mide 180 grados. Aquí tenemos el vértice. Estos son los lados del ángulo llano y su abertura. Los dos lados del ángulo forman una línea recta. Si llegan a formar una línea recta, es un ángulo de 180 grados. Ángulo cóncavo. Es aquel ángulo que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Aquí tenemos el ángulo, lado inicial y el lado terminal.
el ángulo supera al de 180 grados, por lo tanto es un ángulo cóncavo. Ángulo completo. Es aquel ángulo que mide 360 grados. Tenemos el vértice, los lados del ángulo y la abertura. Hace un giro completo, por lo tanto es de 360 grados. Clasificación de los triángulos según sus lados. Los triángulos se clasifican en triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene todos sus lados congruentes, es decir, de igual medida. Triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados congruentes. Triángulo escaleno es aquel triángulo que no tiene lados congruentes. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Los triángulos se clasifican en triángulo acutángulo. Es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. Triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. Ejercicio número 1 de clasificación y medición de ángulos. Aquí tenemos este ángulo. Coloco la escuadra. Observo que el cateto coincide con el lado del ángulo. El vértice debe coincidir con el ángulo recto. Como el lado terminal está metido dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Ahora voy a utilizar el transportador. El punto principal debe ir en el vértice y el lado del transportador que coincida con el lado inicial. Realizamos la lectura 0, 10, 20. Por lo tanto, este es de 20 grados. Si es de 20 grados, es menor de 90 grados, es un ángulo agudo. Ejercicio número 2 de clasificación y medición de ángulos. Tenemos este ángulo. Coloco la escuadra. Uno de los lados debe coincidir con la escuadra, el vértice con el ángulo recto, y veo que el lado terminal de ese ángulo está metido dentro de la escuadra, por lo tanto es un ángulo agudo. Utilizo el transportador, punto principal en el vértice del ángulo, lado del transportador que coincida con el lado inicial del ángulo, y ahora hago la lectura 10, 20, 30, 40, 55 grados. Si es de 55 grados, es un ángulo agudo. Ejercicio número 3 de clasificación y medición de ángulos. Tenemos nuestro ángulo. Utilizo la escuadra. Coincide el lado del cateto con el lado del ángulo y el lado del cateto con el lado del ángulo. Por lo tanto, es un ángulo recto. El símbolo del ángulo recto es un rectángulo. Si llego a colocar el transportador en este ángulo, punto principal en el vértice,
que coincida el lado del transportador con el lado del ángulo y hacemos la lectura 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Si es de 90 grados, es un ángulo recto. Ejercicio número 4 de clasificación y medición de ángulos. Coloco la escuadra. El vértice en el ángulo de la escuadra y el lado inicial que coincida con el cateto de la escuadra. Observo que el otro lado del ángulo está por fuera de la escuadra. Si llega a ocurrir que queda por fuera de la escuadra, decimos que es un ángulo obtuso. Utilizo el transportador y realizo la lectura 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115. Mide 115. (115) es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso.